Bueno, hoy en esta cabina del libro tenemos de invitada a la escritora, periodista y docente chilena Lina Meruane. Lina, bienvenida. Lina es doctora en literatura hispánica en la Universidad de Nueva York, ha escrito novelas, pero también ensayos, algo de poesía, si no me equivoco. Tiene numerosos premios, como por ejemplo el Sor Juana Inés de la Cruz, que ganó en 2012. Me gustaría, Lina, que empezáramos hablando sobre la migración, sobre tu libro Palestina en pedazos, en el cual cuentas unas crónicas de una vuelta a casa, a un lugar al que en realidad perteneces. ¿Cómo fue ese conocer un lugar sabiendo que tus antepasados habían estado, pero que tú conocías por primera vez? Bueno, primero que nada, muchas gracias por esta invitación. Palestina en pedazos es en este momento el libro sobre el que más me interesa hablar por la contingencia, ¿no? Es un libro en el que yo aprendí muchas cosas, entre ellas a pensar sobre este conflicto gracias a haber estudiado la historia y haber estado ahí. Una cosa es verlo de lejos, verlo en las redes, que sin duda es horroroso, y otra cosa es estar ahí y ver, digamos, la cuestión, el maltrato cotidiano al que están sometidos los palestinos. Entonces, para mí, ir a ese lugar que se me impuso mentalmente como una suerte de regreso propio, aunque yo nunca había estado allí, pero sí en lugar de mi abuelo que no pudo volver, de mi padre que en ese momento no quería volver, ese regreso me permitió experimentar físicamente lo que era esa situación, que ocurrió hace más de 12 años, yo he vuelto, ¿no? Pero me puso como en cuerpo ese conflicto, el maltrato, el horror, el despojo. Para mí ese libro es una suerte de cajita de herramientas para pensar en el conflicto, pero también es tal vez el libro más personal y más sentido y más enrabiado que he escrito. Hablas mucho del cuerpo. Yo puedo dar fe de que tu escritura es muy corporal, tiene mucho que ver con la presencia física. Tienes 2 libros, Sangre en el ojo y Avidez, de cuentos en páginas de espuma, en los que hablas de un sufrimiento del cuerpo, en los que se escribe no solo desde el cuerpo, sino sobre él. Cuéntame, ¿tú crees que escribimos para que nos deje de doler o crees que escribimos para aprender a vivir con el dolor? Esa es una muy linda pregunta porque de hecho el cuerpo está muy presente y el cuerpo enfermo y el cuerpo doloroso está muy presente en toda mi obra. Y yo creo que yo he escrito para aprender a convivir, no de manera terapéutica, sino que para aceptar que nuestros cuerpos duelen y gozan. Y que algo que yo he visto a lo largo de los años es que a la gente le cuesta aceptar que sus cuerpos duelen y que sus cuerpos son vulnerables y que en efecto están siempre en tensión con las dificultades del mundo exterior e interior. Entonces yo creo que esta es una escritura que enfoca en esas 2 vertientes del cuerpo para recordarnos que ese es nuestro cuerpo, ¿no? Que no podemos negar esa condición. Para terminar de hacer un repaso por tu obra, me gustaría que nos dieras algunas pinceladas del Coloquio de las Quiltras, que es una conversación imaginaria. Hay un personaje que se llama Luna Miguel, que está inspirado en Luna Miguel, pero que obviamente has convertido en personaje. Tú misma te has convertido en un personaje. Cuéntanos un poco del Coloquio de las Quiltras y de cómo surgió esta idea narrativa de esta migración de géneros que has creado. Sí, en efecto, el Coloquio de las Quiltras, que sería una suerte de coloquio de las perras callejeras, digamos, dicho en chileno, es un libro que disfruté mucho de escribir y viene colocado en relación con otro libro feminista anterior, que es una diatriba, que es Contra los hijos. Pero en Contra los hijos hay una voz única que lanza, digamos, su queja en relación con los discursos promaternos, de obligación promaterna, y quise pensar en un texto más bien dialogado, que incluyera las voces de las otras o de los otros. En este caso, esa otra voz es la voz de una Luna Miguel ficticia, que para mí representa una feminista millennial,
con quien tengo una muy bella relación, tenemos muchas cosas en común y al mismo tiempo posiciones feministas diferentes. Entonces yo me invento una quiltra vieja, Lina Meruane, que viene formada en los feminismos de los años 80, esa soy yo, pero en versión extrema, en versión personaje, que tiene una serie de dilemas con los que enfrenta a Luna Miguel. Uno es, por ejemplo, la violencia simbólica contra las mujeres, vis a vis la violencia real que sufren las mujeres y la capacidad de decidir sobre los cuerpos. Una de las cuestiones que a mí me tenía muy interesada en toda la discusión sobre el aborto es que si tenemos derecho a decidir sobre nuestros cuerpos en la maternidad, también deberíamos tener derecho sobre nuestros cuerpos en la calle, cómo nos vestimos y qué hacemos con nuestro cuerpo en la vida cotidiana. A mí me sorprendía que las millennials iban a veces con muy poca ropa, con mucho maquillaje, justo todos los no del feminismo de los 80 y los 90. O que abrazaban a las compañeras trans, mientras que los feminismos de los 80 las rechazaban. Y entonces este diálogo me permite, por un lado, encontrarme con esos otros argumentos, valorarlos, pensar en sus pros y sus contras, pero sobre todo levantar una bandera por una libertad expandida para las mujeres y una inclusión de las compañeras trans. Gracias. Yo recomiendo muchísimo también el coloquio de las quiltras. Y ahora me gustaría pasar a hablar un poco de ti, de tu vida, porque tú vives un poco entre Nueva York y Madrid, viajas mucho. Y Santiago. Y Santiago de Chile, porque viajas un montón. Cuéntame, cuando estás fuera de Nueva York, ¿qué echas de menos de Nueva York? Mira, para decirte la verdad, yo echo sobre todo de menos una Nueva York anterior, que es la que yo viví durante casi 20 años como estudiante de doctorado y posterior. En ese momento había una librería en la que trabajaba un librero muy querido, Javier Molea, uruguayo, que hizo de esa librería una suerte de centro cultural del español en la que nos reuníamos todo el tiempo para presentar libros, para discutir libros, para hacer talleres, para tomarnos una copa, para practicar la amistad. Ese fue un tiempo realmente muy, muy bello y ese librero se fue, esa librería se acabó y Nueva York se ha convertido en una ciudad tan cara, tan onerosa, que lo que antes podíamos hacer con una cierta libertad, dadas las condiciones económicas que uno tiene, eso ha ido desapareciendo. Entonces hay una especie de nostalgia. Yo que no soy nostálgica, tengo una suerte de nostalgia por esa Nueva York y por una condición de juventud que me permitía tolerar la intensidad de la ciudad. Me va costando más y por eso cada vez vivo menos en Nueva York. Si pudiera, voy a cambiar un poco mi última pregunta para que yo creo que estés más a gusto con ella. Te iba a preguntar a quién te gustaría, colega del mundo literario o bien incluso escritores que hayas leído, quién te gustaría enseñarle en Nueva York, pero voy a matizar no el Nueva York de ahora, sino ese Nueva York que tú echas de menos. ¿A quién se lo hubieras enseñado? Creo que me hubiera gustado traer a la vida a Oscar Wilde, que, como sabes, estuvo encarcelado por su homosexualidad y que cuenta ese encarcelamiento en un libro muy bello que se llama De Profundis. A mí me encantaría invitar a Wilde para mostrarle todo lo que ocurrió a partir del levantamiento de Stonewall. También mostrarle la tragedia del SIDA, ¿no? Pero sobre todo el momento de hace 20 años y que todavía está ahí, que es un Nueva York todavía en la resistencia de una diversidad, de una pluralidad y de una apertura a la diferencia. Bueno, seguro que estaría encantado de pasear contigo. Yo creo que se sentiría muy reivindicado, sí. Y ahora tenemos algunas preguntas sobre viajes, porque como hemos dicho que estás siempre entre 3 ciudades, estoy segura de que tienes muchas horas muertas en los aeropuertos. ¿Cómo has aprendido a llenar estas horas muertas de aeropuerto?
Mira, los aeropuertos, pero sobre todo los aviones, para mí son como burbujas de escritura intensísimas. Y de hecho me encantan los vuelos de día, porque de pronto siento que es como una jornada laboral de 8 horas en las que si tengo enchufe y me alcanza la batería, trabajo muchísimo. Entonces, a veces, incluso de manera muy... con muchas ganas, digamos, me llevo un proyecto que necesito terminar para el avión porque sé que no va a haber nada de distracción. Corregir un libro, corregir galeras, corregir textos de mis estudiantes o también leer. Pero sobre todo lo que me concentra muchísimo y lo que hace desaparecer la hora muerta y la convierte en hora viva es mi computadora y poder tener un proyecto en el que me concentre. Qué lujo hacer de los aviones tu oficina. Y para terminar, recomiéndanos un libro. Tú trabajas, pero para los desafortunados que no son capaces de trabajar, pero sí pueden leer, recomiéndanos un libro para un vuelo transatlántico, un vuelo de 8 horas. Yo suelo leer audiolibros y me gustan muchísimo, me interesa escuchar, además de leer, a veces lo hago doble, por un tema de concentración, para evitar el ruido. Y creo que es muy recomendable una autora colombiana que se leyó muy poco, que era contemporánea a los autores del boom, pero por supuesto no reconocida como tal, que es Marvel Moreno. La publicó hace unos años la editorial Alfaguara y muy puntualmente, muy entretenido y muy fácil de seguir, ya sea en lectura visual o auditiva. Es En diciembre corrían las brisas, me parece que es el título. Muy bien, pues muchísimas gracias. Nos vamos con esta recomendación. Gracias por habernos acompañado en la cabina del libro y esperamos que disfrutes de lo que te queda de feria. Muchísimas gracias. Gracias.